El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Señor. Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen?, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros. ¿No es este el hijo del carpintero? Su madre no es la que llaman María. ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los títulos más hermosos de Jesús, ustedes saben que Jesús muchas veces se apropió títulos simbólicos, ¿no? Yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra. Es este que le dan los galileos a Jesús. Los galileos dicen de Jesús, ¿no es este el hijo del carpintero? Quizás también uno de los títulos más hermosos de Jesús, porque esto significa muchas cosas. El hijo del carpintero justamente es el hijo de José. José es su padre adoptivo, aquel que aceptó esa hermosa misión de cuidar, aunque él no engendró físicamente, a cuidar a ese niño y a esa mujer. Cuidarlos, guiarlos, enseñarles, protegerlos. José, el hombre de las grandes decisiones, el hombre de la fe, el hombre que escuchaba a Dios. San José, el hombre que era carpintero y que con su trabajo sostenía a su familia. Jesús entonces quiere recibir este título, el hijo del carpintero. Y esto nos muestra, de alguna manera, la gran dignidad que tiene para el Señor el trabajo. Él quiso ser definido como aquel hijo de un trabajador común, un carpintero, un artesano. Para nosotros entonces, este título que le dan los galileos a Jesús nos pone de frente a un tema que es muy importante y que es el tema del trabajo. Y cómo nosotros en nuestra vida vivimos justamente el trabajo. En este mundo, muchas veces, a los cristianos se nos ha confundido. No solo a los cristianos, sino a todos. Y nos han hecho creer que el trabajo solamente es importante para ganar dinero. De hecho, si nosotros le preguntáramos a muchos de los jóvenes que están estudiando por qué estudian lo que estudian, nos dirán es porque yo quiero tener esa profesión en la cual se gana mucho dinero y se vive bien. Considerar el trabajo solamente como el lugar donde uno se sacrifica para ganar dinero es un error, no es una visión cristiana. El trabajo es mucho más que eso. De hecho, el trabajo no puede llenar la totalidad de nuestra vida. Hoy día, este tiempo que nos ha tocado vivir, nos ha mostrado eso también. Muchos de nosotros no hemos podido ir a trabajar. Y sin embargo nos hemos dado cuenta que el trabajo no podía llenar
toda nuestra vida. El trabajo es parte de nuestra vida, pero no es toda nuestra vida. Por eso nosotros los cristianos tenemos que aprender a ver el trabajo con una nueva visión, con un nuevo modo de ver el trabajo, que es desde la perspectiva que nos ha regalado el Señor, que es la perspectiva de la fe. Cuando uno mira del trabajo desde la perspectiva de la fe nos dice que el trabajo, como decía San Pablo, allí en la carta a los Colosenses, el trabajo en primer lugar es para glorificar y alabar a Dios. Y quizás esto muchas veces no lo pensamos. No nos damos cuenta que con nuestro trabajo, hecho a conciencia, hecho con honestidad, hecho con una gran responsabilidad, estamos glorificando a Dios. Y cuando digo trabajo, no me refiero solamente al trabajo remunerado, me refiero a todo tipo de trabajo. El que hace la abuela en casa, cuando prepara la comida, cuando limpia la casa, al que hace quien sea. Todo trabajo para un cristiano es ocasión de glorificar a Dios. Y este es un aspecto de nuestra fe que nunca debemos perder de vista. De hecho, cuando uno hace un análisis o un examen de su conciencia, lo primero que tendría que preguntarse es cómo está cumpliendo sus deberes de Estado. ¿Qué es el deber de Estado? Justamente eso es mi trabajo, lo que a mí me corresponde hacer. Como estudiante, como niño, como joven, como papá, como trabajador en una fábrica, en una oficina, como trabajador en casa. Cumplir, hacer bien nuestro deber de Estado es camino de santificación. Por eso el trabajo debe ser visto como un camino de santificación para glorificar a Dios, que por supuesto, nadie lo niega, necesita también tener una remuneración, porque si no, no podemos vivir, no podemos mantener nuestra familia, no podemos, las necesidades básicas no las podemos satisfacer. Pero no confundamos trabajo con remuneración. Es muy importante entonces, y San José justamente nos enseña esto, con su gran vocación de trabajador, de carpintero, a que nuestro trabajo sea un camino de santificación personal. Y entonces, cada vez que vayamos a nuestro trabajo o tengamos que hacer nuestro trabajo, pensemos que con eso tenemos que glorificar a Dios. Y no hacerlo por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mi jefe, sino hacerlo porque sé que mi trabajo glorifica a Dios y me santifica. Esta es la visión de fe que tenemos que tener los cristianos acerca del trabajo y que nos enseña también San José. Entonces a él le vamos a pedir especialmente que nos dé a todos nosotros en su día esta visión de fe sobre el trabajo. Y por supuesto, pedirle también a San José que nadie, ninguna familia, ninguna persona, ningún hombre, ninguna mujer, le falte el trabajo necesario para sostener su propia familia y su vida. Entonces, que nos conceda San José esta visión de fe. Nuestro trabajo es para glorificar a Dios, no es solo lo económico, y que nos conceda también que no falte el trabajo en ninguna familia. Ave María Purísima, sin pecado concebida.